Hola, mi nombre es Ana Isabel Rodríguez y estoy aquí para platicarles algo de mi experiencia en este proceso que viví. Cuando yo iba con los doctores, en cada visita a los doctores, eran muchas visitas, siempre salía de las consultas muy enojada, salía con mucho coraje, me venía en el carro y no soportaba el enojo, nadie me podía hablar, incluso mi esposo que venía conmigo, él solamente guardaba silencio porque yo venía con una actitud muy mala. Y esto me iba pasando repetidas veces. Cada vez que yo iba con un doctor, yo me enojaba demasiado. Llegaba muy enojada cada vez que me hacían un tratamiento. Cualquier cosa que fuera relacionada con el tema que estaban tratando conmigo, me provocaba mucho enojo. Y fueron tiempos muy difíciles, hasta que yo tuve que procesar ese tipo de enojo. Empecé a hacerme preguntas a mi interior, hacia adentro, en lugar de hacia afuera, de querer culpar a alguien o algo, lo hacía hacia adentro. Y eran preguntas así, ¿por qué me siento atacada? Yo me sentía atacada cuando yo iba con los doctores. ¿Por qué? Porque no me gustaba lo que yo escuchaba. Yo quería que ellos me dijeran, ¡ay, ya! Todo está resuelto, todo se compuso, todo va a estar muy bien. Era el plan mío, era lo que yo quería, pero no pasaba eso. Otra de las preguntas que me hacía yo era, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué no salgo de esto rápido, que era lo que yo quería? ¿Por qué me siento amenazada? Yo me sentía amenazada, me sentía atacada cada vez que iba a alguna consulta, llámese cualquiera, porque tenía muchos doctores me veían. Hubo una ocasión en donde yo voy con un doctor por un dolor muy fuerte que tenía. De hecho, así empezó esta historia, con un dolor. Gracias a ese dolor yo llegué al hospital y dieron con el diagnóstico. Entonces, uno de mis doctores, pues yo fui y iba muy delicada, mucho dolor. Entonces yo le comenté, ¿sabe qué, doctor? Tengo mucho dolor, no sé qué hacer con esta situación. Deme algo para el dolor. Y él me revisó y me dijo, mira, no te puedo dar nada. Y yo dije, ¿por qué? Dice, porque ya estás muy comprometida o sea, vaya, ya tu cuerpo está muy comprometido como para yo darte un medicamento que te vaya a lastimar otro órgano. En ese momento me sentí muy mal. Salí de ahí enojada, repelando y hablando hasta por las orejas. El doctor solamente cumplía con su trabajo, y no nada más él, todos los doctores que me veían hasta los días de hoy cumplían con su trabajo, el cual agradezco de todo corazón, porque gracias a esa atención yo estoy aquí. Pero era una emoción que yo tenía y no sabía cómo manejarla. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esas preguntas hacia adentro, me empezó a funcionar. Pero antes de empezar a ser yo consciente de las emociones que yo estaba sintiendo, yo del enojo pasaba al miedo. Eran, no sé, lapsos, o sea, por decir, no sé, duraba una semana enojada y luego me entraba un miedo aterrador, un miedo paralizante, un miedo que me aislaba de todo el mundo. Incluso yo me encerraba en mi cuarto del miedo que yo tenía. Era demasiado lo que yo sentía, era algo que me paralizaba por lo que estaba viviendo. Y bueno, tuve que vivirlo, ese miedo, y era otro tiempo que yo estaba estancada en el miedo. Después de ahí yo entraba a un proceso de mucha tristeza. El miedo pasaba y empezaba a entristecerme y a llorar y llore, y no podía salir de esas tres emociones. Primero era el enojo, estaba bien enojada, después era un miedo paralizante y por último una tristeza
que no podía controlar. Incluso yo les he contado que yo tomé pastillas para depresión un tiempo porque no podía salir de ahí. Y cada vez que iba otra vez de nuevo a consulta o al tratamiento, era volver el mismo ciclo, o sea, enojada, miedo, tristeza, y no era nada fácil ni nada agradable para mí, ¿verdad? Y tampoco para las personas que estaban cerca de mí, que era mi esposo y mi hija más chica, que son los que están más tiempo conmigo. Era un círculo, como un círculo vicioso. Hasta que tomé la decisión de empezar a cuestionarme hacia adentro, como les decía. Empecé a cuestionarme hacia adentro. A ver, ¿por qué me siento, como les dije, atacada, enojada? ¿Por qué no salgo de esto de una vez? ¿Por qué me siento amenazada? Cuando yo empiezo a hacerme esas preguntas hacia mi corazón, hacia lo que yo sentía en mi corazón, empecé a salir más rápido del enojo. O sea, salgo rápido del enojo. Ok, empecé a encontrar respuestas. Estaba enojada porque estaba llena de miedo. El enojo está muy relacionado con el miedo, entonces son parientes. Entonces, era un miedo aterrador y ese miedo me hacía enojarme porque lo que me decían no era de mi agrado. Yo no quería escuchar lo que me decían. Yo quería escuchar algo positivo y no había positivo. Entonces, era muy difícil. Y aún si hubiera positivo, los tratamientos no se terminaban, porque yo decía, bueno, es algo positivo, pero hay que seguir con esto, ¿verdad? Hay que seguir con las quimioterapias y hay que seguir con tal medicamento y hay que seguir, y todo lo que yo hacía, alimentación, ejercicio, meditación, o sea, era una serie de situaciones. Entonces yo estaba enojada porque el enojo pues era un reflejo del miedo que yo sentía, el miedo a no querer aceptar la realidad. Para mí fue muy, muy difícil aceptar la realidad en este proceso. Después, con el miedo, empiezo también a hacerme preguntas. ¿A qué le tengo miedo? Y todas estas preguntas era preguntarme a mí misma, o sea, a mi corazón. Tuve que interiorizar todo para poder encontrar las respuestas. ¿A qué le tengo miedo? Porque no puedo hacer nada, o sea, para yo solucionar esto. ¿Cómo hago para soltar? No entiendo cómo soltar el miedo, me está consumiendo y no sé cómo soltarlo. Entonces eran preguntas que yo me hacía hacia adentro. ¿Por qué no confío en que todo esto va a ser para bien? O que hay un plan mejor del que yo pienso o del que yo creo. Y eso fue lo que me empezó a ayudar a salir. En el caso de la tristeza, me hacía preguntas. ¿Por qué estoy triste si sé que todo esto va a obrar para mí, para mi bien? ¿Por qué sigo triste? Si me dio dolores, o sea, pues bueno, gracias al dolor yo pude darme cuenta del problema. Gracias a los medicamentos yo pude salir la primera vez de esta situación, gracias a la alimentación, gracias al ejercicio, gracias a todo lo que yo hacía. En aquel entonces yo no hacía un ejercicio como el que estoy haciendo ahora. Sí lo quiero aclarar, porque ahora sí estoy haciendo ejercicio más intenso. En aquel entonces no. Sí hacía, pero no muy convencida y sí le fallaba. Entonces, cuando yo empiezo a hacerme esas preguntas, fue cuando yo empecé a decidir salir de cada una de estas emociones. Algo que me ayudó mucho en esta situación fue ponerme frente a un espejo y verme a la cara y hablarme a mí misma. Decirme, Ana, esto es una realidad y tienes que tomar la responsabilidad de tu cuerpo y de tu vida. Eres la única que puede cambiar la situación. Y no solamente era una vez, yo lo tenía que hacer muchas veces, porque me costaba, volvía otra vez esos pensamientos de miedo. Cuando yo recuerdo, mi esposo y yo platicábamos mucho, y en esas pláticas me decía mi esposo,
lógico, me ama y se preocupa mucho. Y me decía, mira, Anita, vamos y tal tratamiento, y vamos a ver cómo nos va, y los exámenes, y cómo vas a salir. Era un estar platicando solamente de la enfermedad. Y un día yo, caminando él y yo, porque en las noches caminamos juntos, caminando yo le dije, ¿sabes qué? Porque él me empezaba a platicar de todo el proceso, porque pues tenía miedo, igual que yo, estábamos en las mismas circunstancias. Y yo paré y dije, ¿sabes qué? No pienso vivir así. No pienso vivir con miedo, porque no estoy viviendo el hoy. No estoy viviendo mi vida. Estoy viviendo siempre atemorizada, aterrorizada, y no pienso hablar de algo que no me interesa. Y mi esposo me entendió, fue como que, caray, tienes razón. Y empezamos a cambiar las pláticas, tratar de no hablar tanto de la situación, sino a disfrutar el hoy, a disfrutar cada momento juntos, a disfrutar mis momentos en soledad, a disfrutar mis momentos en la naturaleza, porque han de saber, salgo descalza a caminar en el zacate, es una terapia muy buena. Entonces empecé a disfrutar el hoy, y mi esposo igual, empezamos los dos a disfrutar el hoy, no importando lo del mañana, pero sí quiero dejar en claro que esto fue una decisión que yo tuve que tomar. Y sabes, en este proceso que se vive, este tipo de emociones se identifica con todos nosotros, con todos los casos, a eso voy. Esto se identifica con todos los casos. ¿Por qué lo digo? Cualquier situación que tú estés pasando. No necesariamente tienes que pasar un cáncer, no sé, puede ser otro tipo de problemas, ¿verdad? Para cualquier situación aplica esto que estoy hablando. Ahora, algo que yo noté, había personas que llegaban a mi vida y me decían, bueno, Anita, o sea, ya, supéralo, dale vuelta a la hoja, no te enojes tanto, supéralo. Esto sí lo quiero aclarar. Este es un proceso que tienes que vivir solo. Cuando una persona viene y te dice, ya, supéralo, dale vuelta a la hoja, no lo vas a poder hacer. Las emociones, los sentimientos requieren de un proceso en donde uno tiene que asimilar lo que está viviendo, en donde uno tiene que llegar a la aceptación, pero por sí solo. Me gusta comentarlo y lo voy a decir por qué. Porque yo también cometía ese error. Cuando una persona tenía un problema, ya, deja de tener miedo, deja de llorar. Yo cometí muchas veces ese error. Y ahora que yo vivo este proceso, me di cuenta que no es así. Cada una de nuestras emociones requiere un tiempo para procesarlas y soltarlas. Requiere un tiempo, requiere una decisión firme de que yo no me pienso quedar estancada en el enojo, yo no me pienso quedar estancada en el miedo, no me pienso quedar estancada en la tristeza. Y cuando empiezas a trabajar esas emociones, te digo, hubo ocasiones que yo me ponía en el espejo porque estaba en una situación hundida totalmente. No puedo decir la que más me costó. Las tres me costaron lo mismo, lo que es el coraje, el enojo, el miedo y la tristeza me costaron lo mismo. Entonces, tuve que ser consciente. Cuando yo empiezo a ser consciente de cada una de esas emociones y darles el tiempo necesario para yo procesarlas y soltarlas, fue cuando yo empecé a pasar a la aceptación. Cuando yo acepto la situación, yo me cambia totalmente, o sea, yo me empiezo a sentir muy contenta, muy feliz, aún y con todo lo que paso y lo que pasé, me empecé a sentir tan feliz, tan contenta, plena. Y yo le decía a las personas, a las
pocas personas que hablo, porque sí me cuido mucho por cuestión de salud, con las pocas personas que yo hablaba, yo les decía, esta es la etapa más plena de mi vida, aún y con todo lo que estoy pasando, porque aprendí a procesar mis emociones. Sabes, no sé qué estés pasando, pero cualquier cosa que tú pases, procesa tus emociones, dales su tiempo y no creas que estás mal con enojarte, no creas que estás mal con sentir miedo, con sentir tristeza. Es parte de nuestra naturaleza. Nosotros pues somos carne, ¿verdad? O sea, somos seres humanos que sentimos emociones y sentimientos y hay que darles ese tiempo a cada una de nuestras emociones. De eso se trata la aceptación. La aceptación se trata de dar un espacio a mis emociones y a mis sentimientos. Eso es lo más importante. ¿Por qué lo digo? Porque es válido que lo sientas. No permitas que alguien te diga, ya no llores. No. Es válido que tú lo sientas, eres importante, o sea, vaya, tus emociones son importantes y tu corazón necesita llorar, necesita a lo mejor enojarse. Son etapas que pasamos y nuestro corazón necesita sentirlas para poderlas concientizar y luego llegar a la aceptación. Eso es lo que se trata. En la aceptación empiezas a ver lo bonito de la vida, a ver lo hermoso, a disfrutar lo verde. Yo salgo a mi parque y les digo, camino descalza en el zacate y me hace muy feliz. Hago muchas cosas, ya les iré platicando. Disfruto ver a los pájaros, ver a los colibrí. Tengo un comedero en mi patio y no saben cómo lo disfruto. La aceptación, de eso se trata. Dale tiempo de sanar a tus emociones, pero no te estanques en una de ellas. No te estanques, puedes estancarte. Entonces, sí tienes que estar bien consciente que no te puedes estancar. Porque cuando te estancas en el enojo, créeme que va a ser muy difícil vivir la vida con un diagnóstico o con una circunstancia, sea cual sea la que tú estés viviendo. No va a ser fácil estar siempre enojada, tampoco va a ser fácil estar siempre con miedo. Eso no es sano, porque va a lastimar tu interior. Por otro lado, tampoco es fácil estar siempre entristecido. ¿Por qué? Porque te vas a deprimir. Y esa depresión tampoco es sana para tu cuerpo. Este es el mensaje que les quería dar. Esta fue mi experiencia. Si te identificas, qué bueno. Le das para adelante. Te digo, no pasa nada. Dale ese lugar a las emociones, prosésalas y suéltalas. Si es necesario ponerte enfrente del espejo y hablarte a ti mismo, hazlo. Te va a ayudar para poder llegar a la aceptación. Con esto termino. Las emociones no son malas y tampoco son buenas. Simple y sencillamente son parte de nuestro ser. Nada más. Y hay que aprenderles a darles su tiempo. Si te gustó, me regalas un dedito. Y si gustas suscribirte al canal, me ayudarías mucho. Muchas gracias por escucharme y les agradezco. Si algún día se acuerdan de mí, me incluyan en sus oraciones. Muchas gracias.